vamos a ir a ver la parte de base de datos. ¿Sí? La introducción a lo que es base de datos. Bien, ahí estoy compartiendo Eclipse. ¿Lo ven? Sí, se ve. Bueno, este proyecto se los voy a subir en estos días al GitHub también. Esto lo voy a ahora lo voy a sacar, así lo agregamos. ¿Y lo ven? No, tengo que... ¿Ustedes ven ahí el menú flotante? Sí, sí, se ve. Perfecto. Sí, después lo vemos. Mm, Bien. Esto ahora me va a dar unos cuantos errores porque, digamos, cuando quiero grabar o ejecutar algo. Lo primero, acá este va a tener los pasos para setear y configurar una conexión JVC. Para conectarse a la base de datos. Antes que, bueno, empecemos por... vamos a empezar por explicar cómo funciona la parte de conexión a la base de datos muy rápidamente. Después les voy a pasar un poco más de información. Nosotros normalmente la base de datos tiene, el conjunto de datos se encuentran en disco, están estructurados de una forma que está optimizado para trabajar con la información transaccional de una empresa o o de una organización. A eso, que se encuentra en disco, hace mucho tiempo se lo accedía en forma de archivos, ¿sí? Y cada aplicación tenía toda la lógica de cómo accederlo, cómo recuperarlo, cómo hacerlo eficiente, cómo no, cómo iterar entre las búsquedas, en qué archivo a qué archivo buscar. La estructura del archivo se encontraba en cada acceso, en cada aplicación, lo que hacía que si alguien cambiaba un archivo, modificaba algo, y no lo cambiaba seguridad en alguna de las partes de alguna de las aplicaciones, podía romperse todo. Digamos, no había alguien que se encargaba de custodiar la integridad, ni tampoco los tipos de datos. Básicamente se escribía era un string, y de acuerdo a como yo definiera la estructura del registro, era como se interpretaba. Una de las cosas para las que surgieron las bases de datos fue para organizar todo esto y que se pudiera utilizar desde las aplicaciones de forma más organizada el contenido, digamos, y sin ser tan error prone. Entonces surgieron los motores de base de datos. El motor de base de datos controla este archivo donde se encuentra almacenada la información, puede ser uno o muchos, controla el almacenamiento interno, pero también expone una forma estandarizada de acceder a esa información. Es decir, hay una única forma de accederla, que es el lenguaje SQL, Structured Query Language, y con ese lenguaje nosotros podemos recuperar, agregar la información, modificarla, eliminarla, y también definir la estructura. Es decir, nosotros definimos que una persona, en la tabla personas, va a tener ID, nombre, apellido, tipo de documento, número de documento, está habilitado, email, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Y así con cada uno de los elementos. Y también tiene algunas otras funciones que los que cursaron o están cursando gestión de datos ya lo deben saber, que son, por ejemplo, la integridad referencial, la clave primaria, que son restricciones que yo pongo sobre los datos para asegurarme que sean consistentes. Es decir, que no tenga, por ejemplo, la venta de un cliente que no existe, o que tenga cargado dos clientes con el mismo DNI, cosas como esas. Bien, entonces nosotros ahora tenemos este motor de base de datos que maneja los datos y con el que interactuamos con SQL. ¿Y cómo lo usamos en nuestra aplicación? Bueno, cada lenguaje tiene un conjunto de clases para trabajar con la base de datos, que generalmente no vienen incluidos en el lenguaje propiamente dicho. ¿Por qué? Porque hay muchos fabricantes de base de datos. Entonces, es difícil tener la disponibilidad de todos. Entonces, lo que se crean son los conectores. Los conectores permiten, son una librería que nosotros importamos, y a través de objetos propios del lenguaje podemos acceder a la base de datos.
Entonces, por ejemplo, en Java tenemos conectores JDBC para las bases de datos. Por ejemplo, en MySQL se llama conector J. Y lo que nos permite es, a través de clases de Java, conectarnos a la base de datos, pedirle información, ejecutar sentencias de SQL, cerramos la conexión cuando terminamos. Las sentencias de SQL pueden ser recuperar, modificar, agregar, eliminar. O incluso podríamos modificar la estructura. No es el caso nuestro, pero podríamos llegar a hacer eso. Estos conectores, en general, siempre hay una versión fabricada por el propio fabricante de la base de datos. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que los lenguajes de programación de gran difusión los utilicen. Entonces, por ejemplo, MySQL crea conectores para Java, para Node.js, para Python, ¿sí? De manera que, para PHP, de manera que lo puedan consultar en la base de datos y la usen los programadores sin muchos inconvenientes. Y cada base de datos se encarga de eso. Sin embargo, a veces sucede que algunas bases de datos no generan los conectores para los lenguajes porque no les interesan esos lenguajes. O hay bases de datos que son indie, por así decirlo, y no tienen los recursos para hacerlo para todos, entonces eligen solo algunos. En esos casos puede suceder que el fabricante del lenguaje genere el conector, porque a veces también puede ser un lenguaje muy nuevo y la idea es que se difunda y se pueda usar, entonces si uno no tiene cómo conectarse a la base de datos y es nuevo y los fabricantes no hacen los conectores, es como que sería difícil que los desarrolladores vengan. Entonces ahí sí los propios fabricantes del lenguaje pueden hacerlo. Y aún así hay casos en que no, o los conectores no son muy buenos y la comunidad dispone de conectores propios para eso. En el caso de Java tenemos de todo tipo. Tenemos conectores hechos por MySQL y conectores hechos por la comunidad, con distintas características, beneficios para uno y para otro. Nosotros vamos a usar el de MySQL, que es el más utilizado, el oficial, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer para empezar a usar es descargar la base de datos. Pueden usar MySQL 8 o 5.7, o si tienen 5.6 también podrían utilizarlo, que va a dejar de dar soporte dentro de poco, pero digamos no necesitan otro MySQL más nuevo. Yo para que, si van a instalarlo, instalen uno de estos dos. Si usan MariaDB, que es un fork de MySQL, es una versión alternativa de la 10.3 en adelante, y Percona Server, que también es otro fork de MySQL, versión 8 o 5.7 también. Crearla, y crear la base de datos, para este ejemplo, vamos a crear la base de datos Java Test con un manager o usando el siguiente código. Pueden crearlo ustedes a mano con estos datos o ejecutar el código en cualquier herramienta que permita administrar base de datos y listo. Para los que no vieron cómo hacerlo, después les voy a pasar los links de la cátedra de gestión de datos sobre cómo crear una base de datos y exportar el script o importar el script. También vamos a crear un usuario para conectarnos, ¿sí? Y, no, bueno, me quedo minúsculas. En caso de que algo de esto les falle en el medio, bueno, simplemente corren estas dos sentencias y vuelven a empezar otra vez. Y luego, para setear el conector, lo primero es que tienen que descargar el conector J, ¿sí? Todo esto en la página de MySQL Download. Después seguramente les voy a pasar el link también. Y después tenemos que agregar acá. Sí, es importante esto, que utilicen el Platform Independent. ¿Por qué? Porque las otras versiones se instalan en el sistema operativo. Y cuando nos movemos a otra máquina donde no esté instalado o querramos ponerlo a andar en el cliente, van a fallar. Entonces necesitamos que, para que sea portable, necesitamos que lo tengan en la versión Platform Independent. Y lo vamos a agregar. Pero no lo vamos a agregar desde donde nosotros lo extraigamos. O sea, ustedes van a descargarlo y extraer el .zip o .targz en una carpeta. Y desde ahí van a ir a esa carpeta y lo van a copiar al archivo.
¿sí? Desde el sistema de archivos van, denme un segundo que lo busco. ¿Dónde está? Bueno, el conector hay uno que dice .jar, una vez que están ahí adentro, MySQL Connector Java 8.0. La versión que tengan, .jar, lo copian. Vienen acá al proyecto, ¿sí? ¿Me están viendo? Botón derecho, New, y van a Source Folder. Si no les aparece Source Folder, van a Other, y buscan acá Source Folder. Y Next, y le vamos a llamar lib, donde vamos a poner nuestras librerías. Finish. Y acá vamos a hacer botón derecho, pegar, y va a pegar el .jar que extrajimos del conector. Una vez que está esto solamente para cuando es de consola y de escritorio, vamos a hacer botón derecho, build path, add to build path. Cuando hacen eso, les desaparece del lib, a pesar de que está, les desaparece, pero les aparece en las referenced libraries, les aparece la de MySQL. Bien. Este conector Java es el conjunto, el conector J es el conjunto de librerías que tenemos en el lenguaje Java disponibles para poder trabajar con la base de datos. Una vez que hacemos eso, yo ya acá tengo el código, pues les voy a pasar el detalle, pero lo próximo que tenemos que hacer nosotros es importar java.sql. Todos los objetos que vamos a usar para trabajar con la base de datos están acá. Import java.sql. Pregunta típica de parcial. Bien. Ahora nosotros tendríamos que crear el conector, ¿sí? Crear el objeto que va a registrar, el driver de conexión que se va a registrar para poder hacer las conexiones en la base de datos. Podrían poner directamente new com.mysql.cj.jdbc.driver, ¿sí? Es lo mismo que esto, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Nos ata al driver. Esto lo podríamos tener en un archivo de configuraciones, ¿sí? Entonces preferimos esto. El .new instance, que van a encontrar un montón de lugares donde no lo agrega y lugares donde sí, y se van a preguntar por qué. Bueno, es porque hay implementaciones de la máquina virtual de Java que tienen un glitch ahí y esto hace que funcione correctamente. Es, digamos, para corregir un pequeño bug de algunas implementaciones de la máquina virtual de Java. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Todo lo que hice? ¿Alguna duda? Sí, se entendió, profe. Bien. Una vez que registramos el driver de conexión, ¿sí? Una vez que ya está registrado el driver de conexión, nosotros, por ejemplo, vamos a ir al recuperar todos. En el recuperar todos, lo que tenemos que crear es un objeto de conexión, ¿sí? ¿Y yo qué voy a hacer cuando recupero los datos? Esto sería, por ejemplo, para la capa de data. Voy a guardarlos en una lista, en una relist o un linked list, pero o cualquier otra colección que yo necesite y me sea conveniente para el momento. Pero yo voy a intentar que no, ¿cómo es? Yo voy a intentar que todo esto del acceso a la base de datos quede acá, no se vaya de la capa de data. Bien, entonces, hacemos
creamos la conexión, creamos esta lista que es la que vamos a devolver con todo el conjunto de elementos para la base de datos. Y lo que hacemos después es driver manager, ¿sí? Fíjense que ustedes acá crearon un driver. Bueno, ahora driver manager.getConnection y le pasamos la información de la conexión. Esto que ven acá se llama connection string, ¿sí? Hay distintas formas de ponerlo. Incluso yo podría poner esto o podría haber puesto esto mismo en un solo string con toda la información. Por ejemplo, podría haber puesto, si no me equivoco, a ver, déjenme revisar la bibliografía que la tengo por acá a mano. El material. Sí, signo de pregunta era. Bien. Signo de pregunta. User igual Java. Y path, si no me equivoco era. No, password. Bien. Le ponen la contraseña. Estas dos formas, o sea, podría ser esto. O esto. Es lo mismo. Lo que yo voy a hacer acá es comentarlo. Así. ¿Por qué se suele separar? Bueno, por comodidad. Nada más. La que les guste más es válida. El connection string le brinda a la librería toda la información necesaria para poder conectarse a la base de datos. Yo acá que le estoy diciendo que usar una conexión JDBC, que es el tipo de conexión de Java, Java Database Connectivity o Java Database Connection, a MySQL. Le digo dónde está el servidor. ¿Sí? Acá, de hecho, es opcional, pero yo podría poner 33, así que es el puerto del servidor. Este es el puerto default de MySQL. Si yo lo cambiara a otro puerto, vengo acá y pongo el puerto que corresponde. Después le digo cuál es el nombre de la base de datos. En este caso, la base de datos era JavaTest. Bien, ponemos el nombre de usuario y la contraseña, que son estos que están acá. El nombre de usuario, Java, y la contraseña. Esto después lo vamos a ver, pero es desde dónde se puede conectar. O sea, solo se va a poder conectar localmente. Bien, una vez que yo hice esto, queda abierta una conexión. Por lo tanto, es extremadamente importante cerrarla. Las conexiones abiertas a las bases de datos son un memory leak. Yo acá todavía no lo hice para simplificarlo, pero digamos, en el ejemplo que les pase de capas sí lo van a ver. Yo de hecho lo que voy a hacer es preguntar si esta conexión está abierta, por ejemplo, en algún momento y cerrarla. O en este caso reiniciarla. Después cuando hagamos la parte en capas van a ver que la libero a la conexión y si nadie más la usa se cierra. Pero la idea es que no queden recursos abiertos porque se llena la memoria del servidor. Es muy importante que no se olviden de cerrarlo. Bien, una vez que yo abrí la conexión, mi mundo gira en función de, primero que nada, statements. ¿Sí? Las statements o las consultas o queries a base de datos son los comandos que yo voy a ejecutar a la base de datos para recuperar, modificar, agregar o eliminar información de la base de datos. Hay varios tipos de statements. Nosotros vamos a usar las statements comunes y después vamos a ver las prepare statements. Una vez que yo creo la statement, la puedo crear pasándole también acá la query, pero en el caso de la statement es lo mismo. Cuando la voy a ejecutar, ¿sí? Esto ya lo dieron con Ricardo, pero cuando la voy a ejecutar le paso
la sentencia SQL de lo que yo quiero. Pongo el select from tabla y lo ejecuto. Ahora, hay varios tipos de ejecución. Una statement se puede ejecutar. Execute query cuando va a devolver resultados. Execute update cuando va a ejecutar una modificación de datos, que eso incluye agregar nuevos datos, modificar datos existentes o eliminar datos. Y en ese caso, el execute update devuelve la cantidad de filas que fueron afectadas por la operación que hicimos. Y tenemos un execute, así a secas. El execute lo que hace es ejecuta la sentencia y no nos devuelve nada, más que un booleano que nos dice si funcionó o no. O sea, la respuesta es saber que la sentencia se ejecutó. El execute update en general es porque nos interesa saber cuántas filas se modificaron o queremos registrar un error, lo usamos. El execute solo nos dice que se ejecutó o no. Y el execute query ejecuta la consulta y espera resultados, espera información de vuelta de la base de datos. Entonces, esa información, ¿cómo se representa en Java? Bueno, en un result set. Literalmente es un conjunto de resultados. Eso es un result set. ¿Sí? Un result set es una estructura de memoria parecida a un archivo como el que vieron en algoritmos, ¿sí? Que tengo registros y cada registro tiene, digamos, sus atributos. Pero en un primer momento, el result set es como una tabla que y un apuntador que les dice cuál es el registro actual. En este caso, RS cuando se crea y cuando se ejecuta la sentencia devuelve un result set que está apuntando antes del primer registro, o sea, está apuntando a la posición -1 del result set. Cuando yo ejecuto .next, ¿sí? Cuando yo ejecuto .next, se mueve la posición de RS y apunta al registro 0. Si había un registro 0, o sea, si existía ese registro, devuelve true. Y yo tengo acceso a través de la variable rs.get, el tipo de dato, tengo acceso a la información que está en el result set. Cuando termino de usarla y quiero pasar al registro siguiente, tengo que volver a ejecutar next. Por eso ponemos while rs.next. Entonces se ejecuta el next, se pasa a la fila siguiente, hago todo lo que yo quiera, proceso como yo quiera esa fila, y cuando vuelve a ejecutarse el next, pasa a la fila siguiente. Los result set por defecto de un execute query son de solo lectura y fast forward. O sea, no se puede volver para atrás y son de solo lectura. Hay otros tipos de result set para otros tipos de operaciones que sí permiten ir y volver. Bien. No, pero no lo vamos a usar nosotros en esto. Profe, una pregunta. Sí. El result sería una tabla, entonces sería como te devuelve la tabla. Y en la tabla el next es como una tabla más un puntero. Sí, tendrían que haber visto punteros en sintaxis, pero no sé si lo vieron. O sea, es una tabla como si fuera como una tabla que es como un array que se come, tiene como las filas tienen, no sé, claro, posiciones. en realidad vos tenés como un array de filas, ¿sí? Y un apuntador a una fila. Eso sería. Un array de filas y un apuntador a la fila. Y una vez que te posicionás en la fila, puedes acceder a cada una de las columnas dentro de la fila. Y entonces, una vez que hice eso, yo puedo recuperar, con getInt recupero los elementos que son numéricos. Con getString recupero los tipo char, varchar, text. Después tengo con getBoolean, por ejemplo, para obtener los booleanos. También puedo obtener un getTimestamp, un getDouble, por ejemplo, para recuperar puntos flotantes.
¿sí? Depende de lo que yo necesite, el tipo de get que uso. Ahora, como les dije al principio, mi objetivo no es mover result set de un lado a otro, por dos motivos. Primero, porque no quiero que toda mi aplicación sepa cómo es la base de datos, porque si no, cuando cambie algo en la base de datos, cambio toda la aplicación. Y segundo, porque el result set queda conectado a la base de datos. ¿Sí? Deja una conexión abierta a la base de datos para poder usarse. No puedo usar el result set si lo cerré. Entonces, como dejo abierto el result set, tengo la conexión a la base abierta, tengo desperdiciados recursos y tengo, tanto de la base como de la aplicación, y tengo una carga innecesaria a los registros. Lo usual es, me conecto, recupero los datos y me desconecto. Entonces, una vez que se conectaron, recorren el result set y acá hacemos el mapeo de este result set a objetos Java. ¿Sí? Entonces, mapean el ID al ID del objeto persona. Fíjense, yo creé un objeto persona y un objeto documento. El objeto documento tiene solamente tipo y número, y el objeto persona tiene ID, nombre, apellido, habilitado, y tiene un objeto documento. ¿Sí? Lo crea así para que ustedes vean. Aunque en la base de datos tenemos tipo y número de documentos juntos, en Java nos conviene tenerlos por separado. Entonces yo creo un objeto persona, un objeto documento. Al objeto documento le seteo los datos que le corresponden. Fíjense que ya de antemano seteé el objeto documento dentro del objeto persona. No tengo que esperar a que tenga datos. Lo puedo setear vacío y después setearle los datos. Esa es la ventaja de los punteros de los objetos. Y luego tengo que seteo el nombre, el apellido y si está habilitado o no. Recuerden que en MySQL lo que son booleanos, en realidad MySQL, si bien le ponen boolean, es un sinónimo de esto. Van a ver que en la base de datos siempre queda como tiny. Bueno, y una vez que terminé de crear este objeto persona, ¿qué hago? Lo agrego. ¿A dónde? A la lista que les puse al principio. Yo acá estoy usando una linked list. ¿Por qué? Porque la voy a recorrer secuencialmente siempre. Entonces me conviene una linked list. Solo por eso. Bien, agrego el objeto persona y vuelve a arrancar el while. Se pasa a la segunda fila, vuelvo a mapearlo, vuelvo a crear. ¿Sí? Si ustedes dejaron el new persona acá arriba, ¿sí? Afuera del while, les va a pisotear. No solamente les va a agregar una segunda persona igual, sino que les va a pisotear la persona vieja que crearon en la primera fila. Así que no se olviden de crear el nuevo objeto acá adentro. La variable la podríamos haber dejado afuera, la variable P. Pero antes de usarla tendríamos que asignarle a la variable P un nuevo objeto. Y una vez que recorrí toda la tabla y agregué todas las personas, cierro. ¿Qué cierro? Primero que nada, el result set, que fue lo último que abrí, para que no me queden los recursos. Segundo, una vez que está cerrado el result set, cierro la statement. Y finalmente cierro la conexión. Bueno, y hago el print del listado completo, el print line de la colección personas. Yo, para que esto se vea, ya lo vimos, está en el video que les subí en la semana del override, ¿sí? De toString. La redefinición del método toString para poder mostrarlo. Y lo mismo con documento. Agregué el toString para poder mostrarlo por consola fácil. Antes de seguir con los otros métodos, vamos a comentar esto. Dame un segundo que tengo esto molestando justo adelante, me parece el botón barra. Sí, ahí está. Bien. Voy a ejecutarlo. Perdón, tengo parado el servidor de base de datos.
Bien, mientras va arrancando, fíjense que esto, la importancia del try catch, ¿sí? Yo acá tengo el try catch y lo mostramos por pantalla el error. Tenemos communication link failure, fíjense que no recibió ningún paquete del servidor, nos da un state y un vendor error. Entonces podríamos buscar información sobre qué falló. A ver si ya arrancó. Ya arrancó, vamos a ejecutarlo de vuelta. Ahí está. Tengo un solo elemento. A ver si es correcto, ¿no? Dame un segundo. Profe, ¿qué sería el vendor error? Como un código de error. Un código de error propio. ¿Qué tenemos? No, acá tengo algún error en mi código. Porque tengo dos elementos. Persona. Ah, no, me las separó por coma. Acá está. Vamos a hacer un pequeño truco acá para que se vea. Ahí está. No, mejor. Mejor que ahí, acá. Bien. Ahí están viendo. Tenemos las dos personas que yo creé. Acá está el insert. ¿Sí? John Doe, Juan Pérez. John Doe. Fíjense que le puse un 1 para la base de datos, porque así se representa. Podría haberle puesto true directamente, lo acepto MySQL. Y fíjense que acá tiene true como corresponde y el otro tiene false. El documento muestra el toString del documento. Entonces, DNI y DNI. Bien. ¿Hasta acá dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, nos queda poco tiempo de este Zoom, así que les propongo que nos desconectemos y volvamos a entrar a esta misma meeting. Yo ahora la termino la meeting y hacemos la otra y les muestro dos usos más de la conexión en la base de datos. ¿Sí? Dale, dale. Dale, profe. Es el mismo ID, vuelven a entrar el mismo ID. Bien, a continuación vamos a ver cómo manejar los inputs del usuario. Muchas veces vamos a estar realizando una búsqueda con algún filtro basado en un valor ingresado por el usuario, o vamos a estar ejecutando una consulta a la base de datos en la cual vamos a almacenar información que nos provee el usuario en los inputs. A veces es simplemente buscar por categoría de artículo, otras veces es buscar por parte de nombre del artículo y demás. Y en estos casos lo que nosotros tenemos que hacer es anexar de alguna forma este input que nos da el usuario a una query hacia la base de datos. En este caso, por ejemplo, queremos recuperar, vamos a hacerlo con el ID, simplemente por hacerlo más sencillo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar combinar una consulta donde agregamos un filtro por ID y el parámetro que necesita. Algo importante es que en la tendencia de todo el mundo es decir, bueno, simplemente supongamos que este fuera el igual 1. ¿Sí? Supongamos que todo el mundo tiene la tendencia a que este dato viene dado por el usuario y hacer una statement
donde en vez de nosotros agregar el ID, simplemente lo concatenamos. Otra opción sería también algo similar con el nombre. Por ejemplo, entonces, en este caso nosotros podríamos decir, bueno, nombre igual, pongo una... Vamos a bajar esta sentencia así se ve mejor. Agrego un apóstrofe para agregar la variable del nombre. Agrego la variable nombre y agrego el apóstrofe final. ¿Sí? En este caso, no, era la variable. Bien. Este tipo de situaciones son bastante comunes. Lo van a encontrar en un montón de artículos, en un montón de foros, pero es la forma incorrecta de hacerlo. Porque, por ejemplo, si ahora alguien en lugar de ingresarnos un nombre para buscar, podría ingresar maliciosamente un apóstrofe para cerrar el apóstrofe que se abre aquí y poner drop table persona. ¿Sí? Y luego un comentario para que todo el resto de la sentencia se tome como comentario. En este caso, lo que podríamos estar ocasionando es que se borre la base de datos por algún error. Aún en situaciones donde digamos, no tuviéramos permisos para hacer una acción como esta, también podría ponerse simplemente un apóstrofe para cerrar. Entonces nombre igual, comilla, comilla, or true, limit 1. Y por ejemplo, tenemos ahí que nos va a devolver el primer usuario que querramos, la primera persona que esté en la tabla. Pero incluso en situaciones peor o más maliciosas, podríamos nosotros tener, en lugar del nombre, tener una contraseña hasheada. Vamos a poner algunos valores aleatorios y vamos a usar otro que sería user. Y vamos a ponerle un nombre genérico. Entonces uno podría llegar a tener una consulta como y concatenamos user and y aquí concatenaríamos la variable hashPass y el apóstrofe final. Entonces, en este caso la consulta funcionaría bien, pero podríamos tener un usuario malicioso que intentara una cosa como esta. Nos completa la contraseña con cualquier valor, total no es importante, y pone usuario es igual a admin, cierra el apóstrofe y simplemente pone como comentario el resto. Entonces, la sentencia nos pasa a quedar. El resultado sería algo como esto. ¿Sí? Y aquí queda el resto de la sentencia. Digamos, esta parte quedaría la password que puso cualquiera para completar un campo obligatorio. Y queda de esta forma la sentencia. Esto en la base de datos se considera comentario, por lo tanto es totalmente ignorado. Y esta parte, fíjense que ahora solo pasó a buscar el usuario admin, sin contraseña. De acuerdo a como nosotros hayamos planteado nuestra consulta a la base de datos para autenticar al usuario, esto podría hacer que la persona logre acceder como admin sin conocer la contraseña. Entonces es un riesgo de seguridad. Eso se conoce como SQL injection. Es una vulnerabilidad de seguridad que tiene más de 20 años ya, pero sigue sucediendo en muchos sitios. Y es una de las primeras y más sencillas de aprender por cualquier persona que se esté introduciendo en cuestiones de seguridad.
Incluso hay muchos bots que hacen esto, y no solamente para tratar de loguearse como admin, sino también para tratar de borrar o obtener datos sobre los usuarios y las personas que están en el sistema. Bien, casi todos los lenguajes del mundo tienen una forma de evitar esto, y eso es las prepare statements. Las prepare statements permiten que en lugar de concatenar el parámetro, nosotros dejemos dentro de la query de alguna forma indicado que esa parte de la consulta tiene que ser completada por un parámetro. Entonces, por ejemplo, después tendríamos un statement2.setString y tenemos que el primer string va a ser user, y lo mismo vamos a hacer con la contraseña hasheada. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros lograríamos que al ejecutar esa sentencia, ¿sí? Cuando intentemos ejecutar esta sentencia, lograríamos que automáticamente se escapen los caracteres peligrosos. Es decir, este apóstrofe y este numeral serían escapados para evitar que se ejecute de forma maliciosa. Los conectores a las bases de datos que cuentan con prepare statement realizan esto que se conoce como sanitización de los inputs. Se encargan de que el input no cause problemas al ser ejecutado en la base de datos. Escapan el apóstrofe, cualquier símbolo utilizado para comentario de todo tipo. También escapan barras invertidas, por ejemplo en MySQL, que pueden causar algún problema. Y otros caracteres, digamos, que pueden volverse de cierta manera complicados para la ejecución y lograr resultados inesperados. Además, tiene una ventaja fundamental, que yo en este caso estoy poniendo el usuario igual signo de pregunta, y aquí también ID igual signo de pregunta. No importa el tipo de dato a la hora de definir el parámetro. El tipo de dato yo lo debo definir en el set del parámetro, y el conector solo se encarga de saber si tiene que utilizar apóstrofes para la consulta o no es necesario. Para un varchar, un char, un text va a usar apóstrofes, para un date, un time, un datetime también. Sin embargo, para lo que es un int, un begin, un float, un decimal, no los va a utilizar. Para un boolean tampoco. Entonces, nosotros nos desentendemos de esa convención necesaria, de cualquier tipo de escape que sea necesario. Todo eso lo procesa la herramienta. Entonces, siempre que tengan un input dado por un usuario, de cualquier forma que venga, y sobre todo si viene de una página web, donde es muy fácil alterar la información que va a ser enviada por el browser, porque está bajo el control del usuario, siempre es, digamos, yo diría que obligatorio utilizar una statement que acepte parámetros y los sanitice. En este caso, para Java, es la prepare statement. En este caso, se ahorra todo inconveniente de una ejecución maliciosa de código. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Cuando tenemos, como era el caso de una query sin parámetros, podemos usar el statement común, pero si nosotros vamos a usar un parámetro, sí o sí tenemos que utilizar una prepare statement. Bien, vamos a dejar el código como estaba originalmente. Vamos a ejecutar ahora para que veamos el resultado de ejecutarlo con el ID 2. Bueno, ahora estamos grabando. Vamos a ejecutar. Y fíjense la búsqueda por ID. ¿Sí? Con la prepare statement. Él me devolvió la persona 2. Que es lo que yo le puse acá en la prepare statement. Entonces, recuerden, se conectan igual. En vez de usar una sentencia statement común,
usan una prepare statement. La crean ya con los parámetros que pueden ser muchos, con los signos de pregunta en cada parámetro, y luego le van asignando el orden 1, tal valor. El 2, tal valor, el 3, tal valor, ¿sí? En este caso arrancan en 1. Y después ejecutan la query, devuelven un result set igual que antes y ya pueden operar como en la query común, en el select común. Pueden usar el while si quieren, tratar de devolver un solo registro, o pueden usar el if, como ustedes prefieran. Mapean los datos, cierran los recursos y recuperan el objeto con este ID. Ahora vamos a lo que es el insertar. ¿Sí? Vamos a insertar un nuevo valor. Yo lo que voy a hacer es, acá, vamos a dejar esta parte de lado por ahora. Se los voy a explicar sin esto y después les explico para qué sirve todo esto así no se confunden. Hasta acá. Y desde acá. Bien. Bueno. Volvemos a crear la conexión, ¿sí? A pedir la conexión, digamos. Y volvemos a crear una prepare statement. En este caso es un insert a la base de datos. Y fíjense, la clase persona, en la base de datos, la tabla persona tiene ID, tipo, número, nombre, apellido y si está habilitado. Pero ID es un auto incremental. Entonces yo no le voy a pasar un valor al ID. Lo va a definir la base de datos sola. Entonces tengo tipo documento, número de documento, nombre, apellido y está habilitado. Le paso la lista de campos. Entonces, primer parámetro, tipo documento. Segundo parámetro, número de documento. Tercer parámetro, nombre. Cuarto parámetro, apellido. Quinto parámetro, si está habilitado. Yo acá creé un objeto persona y un objeto documento. ¿Sí? Le seteé el objeto documento. ¿Dónde está? El documento. Me parece que me lo olvidé de setear acá. Ins.set documento. Bien. Le seteé DNI. Ahí estaba, acá abajo lo seteé. Bien. Seteo el documento, seteo los datos de persona, nombre, apellido y habilitado. Fíjense ahora, seteo el primer parámetro, el primer signo de pregunta, que es el tipo de documento, lo seteo con P. Imaginemos que esto, en vez de crearlo yo acá, viene desde la interfaz de usuario. Le asigno pains.getDocumento.getTypo. Después seteo el entero del número de documento, pains.getDocumento.getNúmero. Después, preparestatement.setString, pains.getNombre. Entonces, seteo el tercero, ¿cuál es? El nombre. Acá, me equivoqué, es apellido. Apellido. Y el quinto lugar es si está habilitado o no. Fíjense que no tienen que coincidir los nombres de los atributos. Esto es algo importante. Tampoco tendrían por qué coincidir el orden. Yo podría poner acá apellido y nombre y acá ponerle el parámetro 3 y 4. Pero bueno. Y a diferencia, si bien podrían con un execute ejecutarlo, yo lo ejecuto acá con execute update. El execute update me devuelve un entero, que es la cantidad de filas afectadas. Yo lo podría usar para saber si realmente se insertó o no. Pero también, como tengo un try catch, si falla me entero por ese lado. Entonces, generalmente el execute update tiene sentido registrar y llevar la cantidad cuando estamos hablando de un update, por ejemplo, o un delete, que queremos saber cuántas filas fueron eliminadas o modificadas. Si es que tenemos la necesidad. Bien, una vez que termina, cierro la statement, cierro la conexión, muestra el objeto. Bien, vamos a tratar de ejecutarlo. Function defense. Bien. Buscamos todos, buscamos por ID y tenemos la nueva persona, ¿sí? Someone else está habilitado y tiene el tipo DNI y el número 3333.
sucesivamente. ¿Hasta ahí se entendió? Se entendió, profe. Buenísimo. Es muy importante que acá se acuerden de usar la prepare statement. El error del SQL injection es una vulnerabilidad muy sencilla de explotar, ¿sí? Básicamente cualquier newbie en seguridad o tratando de hacer hacking es capaz de hacer un SQL injection. Hay tools que hacen SQL injection. Estamos un poquito protegidos por el hecho del español, pero no se crean que es muy importante eso. O muchos van a apuntarle con los nombres user, client a las bases de datos, pero igual no se confíen. Hay muchos bots que están hechos también para pegarle con los nombres, aunque lo usen en nombres en español. Incluso hay otras vulnerabilidades a través de SQL injection que se pueden explotar si no está muy bien configurado en los servidores para obtener información sobre la query que estaban haciendo. Entonces por ahí devuelve el mensaje de error diciendo error en la query cerca de y se ve from persona o into persona y ya saben el nombre de la tabla. Entonces pueden dropearle una tabla, pueden hacerle un select para sacarle todos los datos de las personas. Son cosas que tienen que tener cuidado. Entonces, cuando viene input del usuario, tiene que estar parametrizado en la prepare statement. Bien, ahora, ¿qué nos pasó acá cuando la mostramos? El ID nos dio 0, ¿sí? Pero les puedo asegurar que no es 0. Mire, yo ahora lo voy a volver a ejecutar. Voy a sacar el insert para que no moleste. Y no me agregue otra más. Ahí está. Fíjense que ahí está la persona, 5 porque yo ya hice pruebas con 3 y 4. Pero fíjense que tenemos el ID 5. ¿Por qué esto? Porque es autoincremental. Pero nosotros nunca lo recuperamos. ¿Sí? Bueno, van a encontrar gente que hace algo horrible cuando, por ejemplo, supónganse que tienen esta situación. Están insertando una factura y después con ese ID tienen que insertar el detalle de la factura, es decir, cada línea de la factura en otra tabla. Necesitan recuperar el ID de la factura para poder utilizarlo luego en el detalle. Van a encontrar gente y foros y artículos y respuestas, sobre todo en algunas páginas bastante conocidas, que lamentablemente hacen cosas horribles como después tener un select max ID from persona para recuperar el último ID que se insertó. Por favor, no hagan eso, por muchas razones. Primero, un select max ID consume muchos recursos. Segundo, no saben si entre que ustedes hicieron el insert y ejecutaron el select max no hubo otro insert de otro usuario de la aplicación, sobre todo si es una aplicación web, eso puede pasar. Muy fácil por la cantidad de gente, y si es una aplicación de escritorio y tiene mucho volumen, también puede darle ese error. Entonces, no usen el select max para obtener el último ID, por favor. Y van a encontrar gente que hace un select last insert ID, es una función de MySQL propia que devuelve el ID que se insertó en la última conexión, de su propia conexión a la base de datos, les devuelve cuál fue el último ID que se insertó. Lo cual hay una serie de condiciones cuando usamos un pool de conexiones, cuando tenemos un par de... cuando no trabajamos bien con transacciones que pueden causar un error, es bastante más seguro, pero estamos ejecutando otro select, otra sentencia independiente. Tendríamos que trabajar para hacerlo bien dentro de una transacción. Y toda esta situación genera digamos, un bloqueo por más tiempo, un pequeño riesgo de error también, y un nuevo round trip time. ¿Qué es un round trip time? Round trip time es el tiempo que, aparte de recuperar el dato, el tiempo de enviar el paquete desde un servidor de aplicación hasta el servidor de base de datos, y del servidor de base de datos volver el dato a mi aplicación. Sin mencionar el tiempo de ejecutar la consulta, que supongamos que está en memoria, es muy rápida, igual tenemos un tránsito en red que va a pedir la información y vuelve. Imagínense que usted tiene una consulta, son dos consultas, un insert muy rápido,
y este Select Last Insert ID, que es muy rápido también, demoran milisegundos, no demora casi nada, pero ustedes están duplicando el tiempo de enviar y recibir la información. Prácticamente duplican la demora de la consulta solamente por hacer eso, porque lo más lento va a ser el viaje por la red. Entonces, en lugar de hacer eso, los lenguajes de programación, en general todos, no recuerdo alguno que no lo tenga, tienen una forma de recuperar esta información directamente. Esta es una. Tienen la prepare statement.return generated keys, le avisan que van a obtener las keys que se devuelven y luego lo que hacen una vez que ejecutaron la statement, piden las generated keys. ¿Por qué dice generated keys? Porque podrían haber generado más de una. Imagínense que si fueron insertaron varios registros, obtendrían varios IDs, o si los insertaron en varias tablas, obtienen varios también. A su vez, si una vez que hicieron eso, esto es un result set. Y lo único que hacen es obtener el dato. Preguntan si distinto de null. Hacen el next y obtienen el dato. La única diferencia es que nosotros acá hasta ahora veníamos usando para el get el nombre del campo. También se puede usar la posición del campo dentro del result set. Yo no lo recomiendo porque si cambia el orden de la sentencia select o el nombre de las columnas en la tabla, ustedes se encuentran en una situación donde se quedan sin se quedan con un error en el orden de los campos. Entonces, pero acá lo recuperan con el número y simplemente, bueno, yo acá lo voy a mostrar por consola y lo voy a setear dentro del objeto. Y una vez que lo seteen dentro del objeto, después pueden cerrar el result set, cierran la statement y luego la conexión y finalmente pueden mostrar el objeto persona y ahora sí con el ID. Vamos a ir a volver a agregar el insert, así lo vemos. Y vamos a ejecutarlo. Denme un segundo. Ahí lo ejecutamos. Guardamos y ejecutamos. Muy bien. Y ustedes ven ahí que me asignó el ID 6 y lo ejecutó correctamente, sin ningún inconveniente. Un segundo que me estoy quedando sin batería y si no, no se va a grabar en Zoom, las videollamadas de Zoom. Bien, ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguien? Profe, la clave para acceder a la base de datos, ¿siempre se escribe así el código? En el código, normalmente no la vas a tener, si bien vas a encontrar un montón de aplicaciones que lo tienen acá, hardcodeada, lo que normalmente se tiene es un archivo de propiedades, ¿sí? Un properties dentro de tu aplicación y ahí vos tenés la información escrita en ese archivo. No lo tenés adentro de tu código. Ese archivo después tenés muchas formas de protegerlo de acuerdo al grado de paranoia que vos tengas. Por ejemplo, si vos tenés tu servidor, vos tenés control sobre el acceso de tu servidor, nadie más puede entrar y simplemente con ponerle quizás buenos permisos te sea suficiente. Si no, lo que se puede hacer muchas veces se encripta ese archivo, ¿sí? O se encripta esa contraseña y vos lo que sí tenés que dejar, lo que sí vas a tener que dejar hardcodeado es una key para desencriptarlo en el código, o vas a tener que usar unos certificados que seguramente vas a tener que dejar en el servidor también. Generalmente si alguien te puede acceder al servidor en forma, digamos, por SSH o algo, ya tenés un problema. Por más que esté encriptada la contraseña, probablemente sea el menor de tus problemas que sepa la contraseña de la aplicación. El mejor paliativo en ese caso es limitar los permisos,
¿sí? Eso ya evita que te afecten bastante. Pero también hay aplicaciones como, qué sé yo, MariaDB tiene una función, por ejemplo, para autoencriptar esos archivos directamente. O sea, vos podés ya generar archivo encriptado y le permitís una conexión segura y demás built-in desde la base de datos. Pero, si no, bueno, como te dije, podés cifrar el archivo de permisos. En casos de más paranoia, que también los hay herramientas como Vault, ¿sí? O AWS Key Manager, que es un software donde vos les ponés las keys y vos lo que usás desde tu aplicación es una API key que se conecta a ese servicio y pide las credenciales de la base de datos. Todo ese mensaje es cifrado, toda esa conexión se hace generalmente por HTTPS, se hace en forma local, los permisos son a una subred, y tenés un archivo de certificado que tienen dos partes, una parte pública y una privada, donde vos pones la pública en tu servidor de aplicación y la parte privada la pones en el servidor perdón, al revés, podés armarlo al revés, incluso la parte privada en tu aplicación y la parte pública en el otro. Entonces eso permite que vos encriptes la contraseña desde Vault y te mandes encriptada y la desencriptes en el servidor local y la puedas usar. Y siempre se usó dentro de la aplicación, nunca la tuviste escrita en un archivo. Entonces es un poco más seguro, pero siempre de vuelta tenés, aunque sea la key para conectarte a Vault, la vas a tener que usar. Otros casos es estos servicios de Vault se le pueden permitir ciertos servidores para incluso disminuir ese riesgo. Pero como te digo, si alguien accedió físicamente o digamos a la consola de administración del servidor, ya digamos es muy difícil protegerte de eso si accedió como un usuario con privilegios. Casi imposible, te diría. Hay mejoras, pero de acá para arriba ya empieza el grado de necesidad. Te diría que tengas, y siempre igual vas a tener algo vulnerable. Nunca va a ser ideal la situación que vos tengas. Bien. Claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Voy a tener el share. A ver, no, ¿ninguna pregunta en el chat? No. Bueno, ¿alguna duda de esto o de lo otro que había mandado hoy? Después subo yo los videos y les voy a mandar más videos de lo que es acceso a base de datos. ¿Sí? Bueno, si no hay más dudas, terminamos la meeting. Buen fin de semana largo.